concepto central a ver ahora es el de reflexión y de refracción. Para ello vamos a empezar hablando de óptica, lógicamente. Algunos ejemplos de óptica, si les pregunto qué se le viene a la cabeza, podrán ver algunos ejemplos. Hay un atardecer, el tornasol de una burbuja, una ilusión óptica o una máquina de láser. Todo se basa en la óptica. Bien, pero desde el punto de vista de la física es necesario comenzar entendiendo a la luz como una manera o como un modo de cuantificar la energía. Esa que no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Nuestra vista es la que percibe los objetos que estábamos viendo anteriormente. Entonces veremos de qué manera y en función de qué características. Actualmente tanto las propiedades ondulatorias como corpusculares de la luz fueron unificadas y para entender, ¿qué quiero decir con esto? Para entender este concepto de reflexión y de refracción vamos a tomar a la luz como un rayo. Vamos a imaginar que es una línea, como una flecha a donde apuntamos. Esa va a ser el haz de luz para que sea más gráfico entender los conceptos. Comenzamos con el primero de ellos, que es el índice de refracción, que es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese objeto. ¿Cómo se traduce en fórmulas? N es igual a C sobre B. Existen, por supuesto, leyes de refracción y de reflexión, fueron las famosas leyes de Snell, pero el concepto acá es el rayo de luz pasando desde el aire. En la siguiente imagen tienen unos ejemplos prácticos. Habrán puesto alguna vez un sorbete en agua y habrán visto cómo parece que se cortase, o habrán asomado la cabeza a una pileta y habrá parecido mucho más baja de lo que realmente es. No son otra cosa que ilusiones ópticas generadas por que la luz está pasando desde un medio que es el aire a un medio acuoso. Son distintos ejemplos. Están los tres. Cuando pasa de un medio material A a un material B, que es el refractado y el reflejado, y el otro concepto que queremos significarles ahora es el de la luz difusa y el de la luz especular. Es muy importante esto. Un mismo ejemplo de una pelota en donde parecería opaca y una pelota que es brillante. ¿De qué depende que en la superficie de un espejo nos veamos y en la superficie de un huevo duro no? Simplemente de la cantidad de poros en la superficie. Una imagen o una luz reflejada en una superficie especular va a ser el caso de la izquierda, en donde todos los rayos que llegan salen con el mismo ángulo y sin ninguna dispersión. Un ejemplo de un paisaje en donde el agua está tan quieta que se refleja perfectamente. El otro opuesto, o sea, el caso opuesto es cuando hay tanta rugosidad en la superficie que los rayos siguen imaginándose como flechas, entran en una dirección, pero luego cuando chocan en una superficie que tiene varios y distintos ángulos, se refleja. Un ejemplo de ello es un vidrio empañado. Un vidrio empañado hace que veamos turbio, o sea, vemos la imagen que está atrás, pero la vemos turbia porque todas esas microgotitas dispersan los rayos que están ingresando, entonces no permiten que nosotros hagamos foco. Vamos a ir ahora con la siguiente actividad planteada para que ustedes resuelvan y nos encontramos a la vuelta con las claves de respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad.
Bien, alumnos, el concepto a presentarles ahora es el de la dispersión. Vamos a comenzar como siempre con unos ejemplos para que vayan formándose una idea para luego llegar al concepto general. Antes de entonces de analizar una dispersión, esto vamos a analizar y entender el concepto de objeto, que desde el punto de vista de la óptica es cualquier elemento desde el cual se irradian rayos de luz. Acá el concepto es distinto. Nosotros estamos viendo los objetos porque ellos reflejan la luz emitida. No es que tengan un color, sino que la energía que absorben y la energía que dejan pasar a través de ellos es la que determina el color que nosotros, en presencia de luz, vemos. Esta luz puede ser emitida por el objeto, como por ejemplo el filamento de los viejos focos de luz, o puede ser también emitido por una fuente distinta y luego reflejarse en ese objeto. Por ejemplo, esa luz está reflejando una flor y en función de la energía absorbida y liberada es el color que resulta de esos pétalos. ¿Qué ocurre con la dispersión? Entonces, ocurre cuando durante el día y al aire libre miramos objetos que nos rodean. ¿Qué está ocurriendo allí en realidad? Que el sol irradió luz en general, pero en todas direcciones. Entonces, los cuerpos que vemos las han absorbido y las vuelven a irradiar. El ejemplo más claro es esta playa, o en realidad es un globo terráqueo con el mismo sol que nos ilumina a todos, y uno está en posición casi vertical al sol y otro está muy lejos. El observador entonces que mira al sol, vamos a decir hacia arriba, ve el cielo azul, y el que está a una mayor distancia de ese mismo sol lo verá a lo lejos y lo verá rojizo. Esto explica primero el hecho de que nosotros al mediodía tenemos un cielo azul perfecto y el mismo sol después a la tardecita nos hace unos hermosos colores de atardeceres. Es por la diferente dispersión de esos rayos de luz en función de todas las partículas que están en el aire y también de las frecuencias. Comenzamos con los espejos planos y esféricos, nuevamente con consideraciones generales. Ver una formación de imágenes por un espejo plano, que es el espejo común que tenemos en las casas. Sabemos que el espejo nos devuelve una imagen que es del mismo tamaño de nosotros y especular. Bueno, vamos a explicar brevemente por qué. Para un espejo plano verán el triángulo PQB y el P', Q' y B' son congruentes, así que entonces la fórmula del aumento lateral M genera un objeto, o sea, genera la imagen que es nuestro reflejo del mismo tamaño de nosotros. ¿Qué sucede cuando reflejamos eso en un espejo curvo, que puede llegar a ser cóncavo o convexo? La misma flecha, el mismo tamaño, hace que la imagen sea invertida y de menor tamaño. La explicación es el aumento lateral en un espejo esférico. Verán que es I' sobre I, que es igual a la distancia focal, está mejor explicado ahí, pero lo que quiero significar es, eso hace al porqué de cuando nosotros vemos en la siguiente imagen una cuchara. En la imagen de la izquierda sí, siempre va a ser el mismo tamaño de cuerpo, pero cuando vemos una cuchara, la parte cóncava, que es la parte de adentro de la cuchara, nos devuelve una imagen que está invertida y es más pequeña. Prueben a hacerlo y van a ver que es así. Pero cuando lo damos vuelta, la imagen es pequeña, pero también derecha. Se explica con las tres líneas principales del triángulo PQB y la distancia focal. Los invito ahora a hacer la siguiente actividad y nos vemos a la vuelta con algunas claves para su respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad.
Muy bien, alumnos, el concepto central a ver ahora es el de ondas sonoras. Vale aclarar siempre que tengan presente las unidades. Para luego operar matemáticamente con ellas, es muy importante que no se confundan en este concepto con las unidades de acústica. Vamos a ver la acústica desde el punto de vista de la física con algunas consideraciones generales. Hay una significación de música, de 3 estilos de música: el rock, la sinfónica y el merengue. Y si bien a cada uno tendrá su estilo preferido, es muy probable que a todos nos guste la música, independientemente de los estilos. Pero seguramente a muy pocos de nosotros les gustará escuchar los ruidos. Nuestra vida entonces se rige por la capacidad de escuchar tanto al entorno que nos rodea, que sería nuestro ruido, como a la persona que tenemos al frente, que sería el sonido de nuestro interés. Y dentro de física también vale aclarar que ahora abordaremos las ondas mecánicas, que son la acústica es una onda mecánica, desde el punto de vista de las fluctuaciones de presión. Nosotros escuchamos por diferencias de presión. Y mostraremos entonces específicamente esas crestas, esos puntos con sus picos y sus valles para explicar el porqué del sonido. Partiendo desde lo general, una onda sonora es una onda longitudinal que se desplaza en un medio. El medio puede ser líquido, puede ser sólido, puede ser gaseoso. Para que tengan una idea de ese desplazamiento, el sonido se desplaza, si no hay ninguna interferencia, de manera radial. De manera radial significa que si este es el punto emisor, se va a generar círculos que van a ir abriéndose. Eso sería en un plano. Como esto es en el medio, que puede ser sólido, líquido, gaseoso, se hace un círculo. Por eso están viendo ahí que la dispersión se genera en todos los ejes de manera radial. Para entender el concepto de interferencia, yo llevo ahora el ejemplo de las ondas a un plano y imaginen el agua estanca de un balde donde yo tiro una piedra. Empieza donde se hizo la caída, se empiezan a generar ondas que, si no hay ninguna interferencia, van a llegar hasta el fondo, hasta los bordes del recipiente y luego volverán. ¿Qué pasa si tiro 2 piedras a la vez? Como el ejemplo de los patos. Vean que cada una mantiene siempre su línea radial de dispersión, pero al chocarse interfieren entre las dos. Ese es el mejor, creo, modo de explicar la interferencia de las ondas y luego entender las interferencias constructivas de las destructivas. Hablábamos que la onda longitudinal se desplaza en el medio. Significa que vamos a escuchar, así estemos, el sonido esté dispersándose por un fluido gaseoso, por un fluido líquido o por un sólido. El único caso en el que no vamos a escuchar es cuando haya vacío, porque en el vacío el sonido no se propaga. Entonces, están las 3 ecuaciones de las que son fundamentales para la velocidad de propagación del sonido en el aire, en el líquido y a través del sólido, por ejemplo, con el ejemplo de ese teléfono que hacíamos cuando éramos pequeños con una línea de cable con 2 latas, pero también cuando golpeamos un riel del ferrocarril o cuando ponemos una vara o un caño y lo golpeamos. O sea, el sonido se propaga por el sólido también. Los invito a hacer la próxima actividad integradora y nos vemos a la vuelta con algunas claves para su resolución. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad.
El concepto que veremos ahora es el de campo magnético. Comenzaremos como siempre con unas consideraciones generales y unos ejemplos para luego ingresar a la explicación del concepto para que les sea más útil. Cuando estudiamos las fuerzas eléctricas vimos que actuaban sobre las cargas eléctricas, ya sea que estuvieran en movimiento o no. En este punto de campo magnético veremos que con las fuerzas magnéticas es distinto. En estas actúan solamente las cargas que estén en movimiento, no las que estén en reposo. Entonces, para ejemplificar este concepto, también resultan útiles las ideas de campo magnético y de las fuerzas también que ocurren en estas etapas, que son dos. En la primera etapa, la o las cargas, que siempre se significa con una letra Q minúscula, cargas que están en movimiento, producen un campo magnético. Eso en fórmulas es la fuerza del campo magnético, F, es igual a Q por la velocidad por B, que es la B mayúscula. Y en la segunda consideración es que la o las cargas responden a ese campo magnético y por eso entonces experimentan una fuerza magnética. Sería el principio de acción y reacción trasladado a un campo magnético, para que tengan una idea. Como se expresa en fórmulas, está allí la fuerza magnética sobre una partícula con carga en movimiento. Un ejemplo de esto puede ser los imanes. Los imanes, ustedes saben, los imanes cuando los rompen hay una parte en la que siempre se pegarán y hay una parte en la que siempre se repelen. El campo magnético y las fuerzas de campo magnético explican en este fenómeno. En la imagen A, los polos opuestos se atraen, aplica para la vida y aplica para la física. El polo norte se ve atraído por el polo sur por las fuerzas. Y iguales o dos nortes o dos sur se repelen. La imagen que vemos siguiente es el efecto del imán, pero a escala global. ¿Qué significa escala global? El globo terráqueo. No deja de ser un imán, puede resultarte curioso, pero es así, y puede resultarte también, te puedes preguntar por qué la brújula siempre indica al norte. Es por esto, que la Tierra es un gran imán y en la figura siguiente se explica, hay un polo sur y hay un polo norte, entonces las fuerzas están interactuando, están corriendo entre sí. Un ejemplo llevado a la práctica es para identificar fisuras en materiales ferrosos o en materiales que son, digamos, que responden a un imán, es tirar un montón de virutas y luego pasar el opuesto de ese polo. Entonces, donde haya fisuras, se generan distintas cargas y allí, sobre la fisura, se quedan todas las virutas. Es una manera muy útil, utilizada en la industria para significar errores a pequeña escala. El efecto quizás más importante y más representativo es el efecto Hall, o el efecto Hall, que se conoce, digamos, como la aparición de un campo eléctrico generada por un campo magnético. O sea, explicado en imágenes, está allí. Básicamente el concepto de la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior de un conductor es por el conductor que está circulando corriente en presencia de un campo magnético. El ejemplo está lo suficientemente gráfico, o sea, en la imagen A, una carga negativa aparece en el borde superior del sensor de Hall. En B y C el campo eléctrico y el campo magnético están invertidos, y en la imagen D la corriente, digamos, representada como el campo magnético causa que la sonda asuma de nuevo una carga negativa. Es la inversión de las cargas relacionando el campo eléctrico con el campo magnético. Los invito ahora, con todos estos conceptos, a realizar una actividad práctica integradora y les deseo éxitos.